Señor permanezca con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Aquel día, después de predicar, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Se apartaron pues de la gente y se lo llevaron en la barca tal como estaba. También iban con él otras barcas. Y se levantó un viento huracanado. Las olas caían sobre la barca, tanto que parecía que la fueran a hundir. Y Jesús estaba en la parte de atrás durmiendo, recostado en un cojín. Entonces sus discípulos se acercaron, lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Jesús se despertó y dio una orden al viento y le dijo al mar: silencio, cállate. Y el viento se apaciguó y las olas del mar quedaron en calma. Luego le preguntó a sus discípulos: ¿por qué tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de espanto y empezaron a decirse unos a otros: ¿quién es este que está al viento y el mar le obedece? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito esta mañana a que entremos a esta hermosa presencia que nos coloca el Evangelio. Estamos finalizando el capítulo 4 de Marcos. Que entremos y con Jesús hagamos la travesía de la barca. Vamos a ver qué es lo que hay aquí y vamos a pedirle a Dios que nos dé claridad, que abra el corazón y nos permita encontrarle el sentido a la barca. No nos está contando el itinerario de un grupo de discípulos que se van en barca a descansar. No es una amenaza de un mar que se levanta. Es mucho más profundo lo que hay aquí. Entonces comencemos. Primero, Jesús está en el día del discipulado. Ha pasado la mañana y la tarde escuchando y hablando las parábolas, esas que dijimos la semana pasada. Por ejemplo, la parábola de la semilla que crece por sí sola o la parábola de la mostaza. Se ha terminado la jornada y ha sido un día exitoso. Yo creo que de los pocos días exitosos que ha tenido Jesús es hablarle a la multitud y la gente fascinada, contenta, dichosa, casi que no querían separarse por la palabra que sale en los labios de Jesús. Pero el Señor no se detiene allí. Hay que tener este criterio de saber en qué momento salir. Yo soy de los que cree que es mejor irse cuando todo está bien y no salir cuando sacan a uno del lugar. Eso sería la tragedia terrible. Es bueno decir: hoy que la gente me quiere y me aprecia y me valora, les digo adiós para seguir adelante en otro camino. Y no, hoy que la gente ya no me quiere ni desea verme ni nada más, me toca por obligación despedir. Entonces, este es el criterio de Jesús. Saber que en medio del éxito se puede separar y seguir adelante y seguir triunfando en otro lugar. Entonces, este ejercicio es el ejercicio de la libertad, porque ¿quién de nosotros no quisiéramos estar aquí? Me imagino a los discípulos felices, ya vamos cogiendo como distinción, ya vamos teniendo respeto, la gente nos empieza a reconocer, a admirar y a valorar. Entonces, qué bueno quedarnos aquí, pero Jesús dice: ahora que estamos bien, es mejor seguir adelante. Y entonces toman la barca. La barca no la quisiera entender como este instrumento de transporte. La barca la quisiera entender como el significado de la comunidad. Para Jesús la barca es la comunidad. Por eso decimos nosotros en la analogía, la iglesia es la barca. Estamos en la barca de la iglesia, ¿ve? Pero no estamos montados en ninguna estructura de transporte, sino estamos en una realidad de evangelio. Ustedes y yo, y pudiéramos decir, en la barca de la iglesia estamos cruzando los mares de la vida. Es eso lo que Jesús está diciendo. Entonces, la barca es
la comunidad. Los dos contrastes que encontramos allí. Entonces, vamos a hablar de las situaciones que aparecen dentro de la barca. Primera situación o primer contraste. Jesús durmiendo y los discípulos angustiados. Qué espectáculo tan espléndido este que nos han dado el Evangelio. Jesús durmiendo. Pienso en el poeta que escribió el Salmo 121, que dijo lo contrario, que dijo, el Dios de Israel jamás duerme. En cambio, el Dios de nosotros lo presenta el Evangelio durmiendo en la barca. ¿Qué es dormir? Dormir es el ejercicio del silencio. Dormir es el ejercicio de la pausa. Dormir es el ejercicio de la serenidad. No es que tenga sueño. El verbo que utilizó fue dormir, porque después ese verbo va a cambiar de significado. Entonces, dormir. Jesús está en pausa, está en silencio. Hay momentos que Jesús está en silencio en la vida para mirar nuestra actitud, porque si algo tiene nuestra fe cristiana es que Dios no le quita responsabilidad al ser humano. Dios no hace las tareas que le corresponden al ser humano. Dios no está para suplir al ser humano. Tampoco el ser humano es un títere en las manos de Dios. Tenemos libertad, conciencia, conocimiento y autonomía. Así nos constituyó Dios. Eso es lo que está diciendo esta frase tan bella en la barca. Él duerme y los discípulos se angustian. Segundo contraste. Jesús duerme y la naturaleza se eleva, se levanta, hace sentir su voz, su fragor. Porque no es una oleada la que llegó, es una voz la que se escuchó. Por eso a las voces hay que hablarles. El que tiene voz hay que decirle cállate. Ustedes cuando están en la barca allá y se han ido a estos bellos lugares paradisíacos y pueden montar en estas barcas cuando llegan a las costas de cualquier país, empecemos por nuestra costa, pues no ven una tormenta y se van a levantar a decir, tormenta, cállate. No, 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 no. Préstenle atención al verbo. Jesús hace callar la tormenta y el mar. ¿Por qué le da una voz de silencio a un fenómeno? Porque no es un fenómeno, es un ser el que está allí. Es un ser el que está allí. ¿O será que ustedes le van a decir a su casa, cállate casa? No, me parece. El que lo diga seguramente decimos, cierto que ya como que nuestro padre y nuestra madre está perdiendo, por ahí hay algunos micrófonos encendidos, nuestro padre y nuestra madre como que están perdiendo el criterio, que mandando callar la casa, mandando callar el jardín. No, no, no. Yo mando callar al que tiene voz. Y el único que tiene voz son los seres humanos. No conozco otros seres que tengan voz. Y espero que no les vaya a parecer a ustedes, que no les vaya ahora, que el perro no les ladre, sino les hable. Ese, mejor dicho, el día que pase eso, uno de los dos está enfermo. O el perro está para psiquiatra o su merced está para psiquiatra. Pero no es normal que un ser no humano le hable. Ni el animal que es tu mascota, ni la casa bella en la que tú vives, ni el paisaje hermoso en el que tú habitas. Nada. El único que tiene voz es el que puede pensar, porque la voz es el resultado de un ser humano. Está Jesús ante un ser. Entonces ya tenemos dos contrastes. La angustia de los discípulos y la naturaleza que habla, que se salta, que pronuncia una voz que no sabemos entender. Tercera situación. Se despierta Jesús. Se levanta Jesús. El verbo levantar. Dormir y levantar. Dormir es una figura, una descripción de lo que quiere decir silencio. Y levantar es una
manera de hablar de lo que quiere decir vida nueva. Conmigo ustedes pueden tener vida nueva, le está diciendo Jesús a su comunidad aquí en Abarca. Conmigo pueden tener vida nueva. ¿Y en qué consiste la vida nueva de un discípulo? De estos discípulos que somos nosotros que estamos en esta barca del siglo XXI, cruzando estos oleajes que nos ha correspondido vivir. Pues la única vida nueva que puede tener un discípulo es acrecentando la fe. ¿Y qué es la fe? Colocar su confianza en Dios y la responsabilidad en los compromisos que al hombre le corresponden. Esa es la fe, esa articulación. Yo confío en Dios, pero yo no me desligo, no me despreocupo de mis compromisos, los asumo con toda la responsabilidad. Esa es la fe. Entonces, Jesús primero hace una interpelación a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Todavía les falta la fe. No pensemos la fe como un acto pasivo. Entonces, como yo soy hombre de fe, entonces se cae esta casa, pero si Dios quiere, Él la levanta y la construye, y si no quiere, pues queda en ruinas. No, yo soy hombre de fe y confío que Dios me dará las fuerzas, la tenacidad, la capacidad. Decía la carta de San Pablo, la segunda lectura que se proclamó, que era de Corintios, que proclamó Luzaida, decía, nos da una vida nueva, nos hace salir a la juventud. Acaba ese hombre viejo, no viejo en años, sino viejo en pecado, porque donde hay pecado, se bloquea la fe. Y donde brilla la fe, se oscurece el pecado. Y segundo, Jesús se levanta y le habla y le dice al mar y le dice al viento, cállate. Estamos no ante fenómenos atmosféricos. No se les ocurra estos días que hemos visto tanta lluvia en Bogotá, no se les ocurra pararse en la mitad de la calle a decirle a la lluvia, cállate. No, por favor, cuídense. Les digo al revés, no se expongan que de pronto con tanta lluvia y con tanta tormenta puedan tener una calamidad. Jesús hace callar el mar porque el mar, miren cómo lo pintó la lectura de Job. ¿Quién leyó la lectura de Job? La primera lectura la hizo Oscar. ¿Qué decía la lectura? Decía, yo hice el mar, dice Dios. Yo le hice un ropón. ¿Qué será un ropón? Le quiero preguntar a las madres, porque este es el lenguaje materno. ¿Qué es un ropón? Y lo envolví entre pañales. Ahora sí les pregunto, ¿el mar se envuelve entre pañales? ¿Al mar se le hace un ropón? Mira lo que está diciendo en lectura de Job, capítulo 38. Mira lo que es entrar en la dinámica, en la profundidad de la palabra de Dios. Eso es un ser, así como la madre que le hizo un ropón a su bebé. Son lenguajes maternos de la primera, casi ni de la primera infancia, de los primeros días. Cuando nace la criatura, la madre lo envuelve entre pañales y de abrigo le coloca un ropón. Lo mismo acaba de decir Dios refiriéndose al mar. Yo hice un ropón al mar y lo envolví entre pañales. Entonces, ¿qué es el mar? El mar no es esta inmensidad que vemos, este contraste que hacemos, como nos enseñaban cuando éramos pequeños. Los maestros que no saben le enseñan a uno las cosas al revés, le enseñan ¿qué es el mar? Donde no hay tierra. ¿Y qué es la tierra? Donde no está el mar. Y aprendimos así. Entonces, ¿qué es el mar? Donde no hay tierra. ¿Y qué es donde no hay tierra? Donde hay agua. Y listo, ya. ¿Qué es el mar? Donde hay agua. No, eso no es lo que dice el texto bíblico. El mar es el que se envuelve entre pañales y se le cobija con ropones. El mar es una criatura. ¿Y qué criatura es el mar? Una criatura, sigo leyendo el libro de Job, capítulo 38, una criatura a la que yo, Dios aquí el sujeto, le he colocado unos límites. ¿Qué límites? Formar.
Mira 3 acciones muy maternas, muy de casa. Los padres frente a su hijo que nace, lo envuelven entre pañales. Los padres ante su hijo que nace, lo protegen de la vida, en la vida a través de un abrigo. Si no le hacen un ropón, le hacen un abriguito. Y tercero, le van colocando unos límites. ¿Por qué? Porque quieren que ese niño que acaba de nacer vaya creciendo y sea más adelante una persona de bien. Es decir, no pierda el control. Cuando pierde el control, yo me levanto y le digo, cállate. Ven a Jesús, cállate. Cuando los seres queremos cambiar el orden que Dios ha establecido, cuando la naturaleza y la humanidad quiere cambiar el orden que Dios ha establecido, toma los caminos del mal, los caminos de la distorsión, los caminos de la ruptura, los caminos de la dificultad y hace zarandear, como que tambalear la barca y nos pone en duda y en inquietudes. Pero hoy el Señor le dice, cállate, yo a ti te hablo, cállate. Tú no puedes tener una voz mayor que la de Dios. Y la voz de Dios es la voz del amor. La comenzaba así, la primera frase, si quieres, si la tienes ahí, Luz Aida, léeme la primera frase de tu lectura que decía así en la segunda carta de Corintios. Si puedes, si la tienes ahí, Luz Aida, y si es posible recordarla. Sí, padre, ya. Nos apremia el amor de Cristo al considerar que si uno murió por Listo. todos, Solo esa frase. Nos apremia el amor de Cristo. Ese es el plan. Ese es el plan. Un plan de amor que nos apremia, que nos dice, que nos impulsa, que nos dinamiza a salir de estas oleadas de negatividad que nos están alejando de Dios y por lo tanto zarandeando a la comunidad. Qué hermoso estos 3 contrastes. Los voy a recordar. Primer contraste, Jesús duerme y los discípulos se angustian. Segundo contraste, Jesús duerme y la naturaleza se emancipa. Tercer contraste, Jesús habla y aparece la armonía. Llega la serenidad. Ahora sí, aparece este juicio laudatorio de los discípulos. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este al que mi vida le entrego? Digan ustedes. ¿Quién es este al que mi familia acepta? ¿Quién es este al que le da sentido a mi historia y me permite alcanzar la felicidad? Y lo dirá el músico y lo cantará el poeta. Solo Jesús. Él tiene palabras de vida eterna. Que así sea. Vamos a disponernos